al parecer después de tanto cambio, ¿no? La superficie ya ha desaparecido, a pesar de que esto lo haya cambiado o lo haya regresado a la configuración inicial. Entonces, en este caso, lo que podríamos es volver a aplicar el grading de manera rápida, justamente en este polígono. Vamos al, bueno, elegimos el grupo 2 donde estamos trabajando. Vamos aquí al crear grading, ¿sí? Elegimos el polígono, picamos afuera, enter. Y me parece que era 1.1 para corte y relleno. Doy escape. Y ahí está, ¿no? Y ahí está nuevamente. Object Viewer, ¿no? Y si en caso a ti, a pesar de, bueno, quizás por las modificaciones que has hecho, no se puede reconstruir igual, entonces recuerda que tú ya obtuviste este polígono inicial de Cota 4025. Eso es porque editamos sus propiedades. Entonces, ¿qué podría hacer? Eso que hicimos antes, ¿te recuerdas? Crear un rectángulo y prácticamente reemplazar, ¿no? A ver. Sí, reemplazar, ¿no? Pico ahí, luego aquí abajo, ¿no? Pongo el comando de R, back, borro la línea, creo grading como el nuevo polígono, pero recuerda estar en el grupo 2 y el objetivo o superficie base, superficie base, que digas el nombre de la superficie grande, que es la de también llamada superficie base. Recuerda, ¿no? O sea, aquí está la opción de seleccionar superficie objetivo. Entonces aquí debe estar superficie base. Recuerda. Quizás me he trabado con tanto, con tanto decir. Bien, entonces para eso sirve prácticamente todo el menú, ¿no? de esta opción de grading. Bien, ahora lo que podemos hacer ahora es, vamos a darle regen a esto. Sí, lo que podemos darle a... Ah, ya, bueno, aprovechando que estamos en esto, mira. Así como yo elegí el polígono de adentro, también yo puedo darle propiedades, pero al feature de afuera. Solo que en ese caso, te das cuenta que es un montón de información, ¿no? Y tendrías que estar editando uno por uno, ¿no? Lo cual también es bastante extenso. Pero así como hemos hecho, podríamos editar, ¿no? Añadir un punto nuevo, borrar, aplanar. Pero no sería tan recomendable hacer esto en este caso, porque recuerda que estoy usando un grade to surface, es decir, que los taludes se extienden hasta interceptar la superficie. ¿Qué caso tendría que yo edite las elevaciones cuando mi interés era que corte la superficie? Entonces, ahí también algunas herramientas no conviene tanto aplicarlas, sobre todo en contornos o con el grade to surface. Entonces hay que tener cierto cuidado en ello. Entonces ya hemos visto prácticamente todo este menú de la parte de arriba. Ah, y nos falta todavía algo más, ¿no? El transiciones todavía nos falta. Bueno, antes de pasar a transiciones y viendo un poco más nuevamente esta herramienta de Grading Volume Tools, aquí hay algo importante, ¿no? Mira, por ejemplo, si nos damos cuenta, nosotros tenemos esta superficie, ¿no? Así, ¿no? Plana, ¿no? Y en la parte de atrás, bueno, tanto adelante como atrás tenemos los famosos taludes de corte y de relleno. Bien, pero ¿qué pasaría si yo quisiera crear otro grading aquí dentro, ¿no? Quizás que nuevamente suba con un talud hacia arriba, ¿no? O quizás viceversa, tengo un polígono a una elevación mayor y quiero que esto, aplicarle un grade to surface y que intercepte con esta superficie plana que tengo aquí. No sé si me dejo entender. Es como si hiciese un grading sobre otro. Un grading sobre otro. Entonces, he ahí un caso bastante interesante, pero también algo complicado, ya que requiere dominar casi todo lo que hemos visto anteriormente para poder hacer esto, ¿ya? A ver, mira, entonces vamos a hacer esto, mira. Vamos a crear un polígono encima y vamos a aplicar el grading para abajo. ¿Listo? Pero es como si buscáramos intersectar esta superficie plana. Bien. Bueno, entonces vamos a crear un polígono
Recordemos que la cota de este grading de aquí es de 4025. Voy a crear yo un rectángulo, aquí donde sea, sin el punto de snap, sin nada. Pico ahí. Aquí desactivo el snap si deseo para que no me moleste. Y voy a hacerlo algo pequeño, hasta ahí. Entonces, un rectángulo que esté dentro del otro de mayor tamaño. Ahora, a este rectángulo voy a ponerle una elevación mayor a la de 4025. Vamos a ponerle 4030, aunque me parece mucho, pero ya, coloquémosle 4030. Listo. Entonces, ya tenemos este polígono. Entonces, lo que he logrado ahora, pues es esto, ¿no? Vamos a darle Object Viewer para poder entender, ¿no? ¿Ves? Mira, eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces, quiero que de este polígono se genere un Grade to Surface y que intercepte esta parte plana de este grading 2. Entonces, eso es lo que quiero hacer. No es algo tan sencillo como parece. Mira, primero, para hacer esta opción para que este grading nuevo se pegue al otro, ¿no? Necesito, o es algo obligatorio, que el grading base, que en este caso sería el grading 2, ya que es esta superficie plana grading 2, que de este grading 2 yo exporte o genere una superficie con esta opción que usamos antes. Hace varias sesiones yo usé esta herramienta y gracias a ello yo pude crear esta superficie que se llama superficie grading 2, ¿no? Bueno, si no lo hacemos de nuevo también, ¿no? Voy a borrar esta superficie para hacerlo de nuevo, ¿no? Ya lo borré, ¿no? Y vamos aquí a crear uno nuevo. Entonces recuerda estar en el grupo correcto, grading 2, ese es el grupo que quiero exportar. Entonces vamos aquí, exportar, y aquí lo vamos a llamar nuevamente superficie grading 02. El estilo 1 en 5 está bien, no hay ningún problema. Y ya lo exporté. Bien, entonces paso 1 es exportar la superficie. Paso 1. Luego, el paso 2 es que el nuevo grading que yo voy a usar, o el nuevo grupo que yo voy a usar, debe ser un grupo que cumpla con estas condiciones. A ver, vamos a pasar al grupo 1. Este grupo 1, recuerda que este grupo 1 está vacío. Está vacío. O si tú puedes, si deseas, puedes crear un grupo nuevo, pero yo te recomiendo esto. O creamos también un grupo nuevo, ¿no? A ver, vamos a ver, ya vamos a hacer primero con esto. Voy a elegir un grupo vacío, porque yo antes creé un grupo y borré la superficie, borré todo. Está vacío. Doy OK. Y entonces ahí está la superficie grading 1. Entonces recuerda, primer paso es elegir otro grupo. Listo, ya lo hice. Siguiente paso es que este grupo nuevo, su superficie objetivo o base, sea la superficie que yo he exportado ahora, es decir, la subgrading 2. Entonces voy a este botón y ahora aquí voy a desplegar y voy a elegir subgrading 2. Doy OK y ahora aquí ya está apareciendo esto, ¿verdad? Pero ahora para confirmar también es necesario e importante que yo vaya a este botón de propiedades del grupo. ¿Sí? Propiedades del grupo. Bien. Y luego de eso, en la parte de propiedades o en la parte de información, aquí este grading 1 debe tener superficie. A ver, un minutito, voy a recibir una llamada. Entonces aquí, primero, recuerda que este grading 1, si en caso no tuviese superficie, aquí recuerda activar esto para crearlo, ¿no? Recuerda activar eso. Y luego, aquí también es importantísimo que aquí, este grading nuevo, su superficie base, ¿cuál debería ser? ¿Superficie base o subgrading 2? Debería ser subgrading 2. Ahora sí, todo eso debe cumplirse, ¿ya? Y ahora mira, voy aquí con este grupo y superficie, voy a crear con el criterio surface, elijo esto, damos OK,
picamos afuera, enter y talud. Puede ser un talud más vertical, 0.5 y 0.5. Y ahí está. ¿Ves? Ahora vamos a elegir esto, Object Viewer, ¿no? Y ahí obtengo esto. ¿Ves? A esto me refiero, ¿no? Como se ha interceptado justamente con este grading de abajo. Y lo que aquí faltaría sería darle el infill, ¿no? Bueno, no está habilitado el infill. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que te comenté una vez, ¿no? Podría borrar esto rápido y luego crear un rectángulo que reemplace este otro, así. Elijo mi rectángulo de R back, borro esto. Como todo está configurado, no te preocupes, aquí puedes darle crear grading nuevamente, le damos OK, hacia afuera, OK, 0.5, 0.5. Y ahora veamos si es que se puede el infill, ¿no? Uy, di escape muchas veces. Ingresamos, damos infill y ahí está, mira, clic. Ahora sí, escape, elegimos esto, elegimos el de afuera y damos Object Viewer y ahí está completamente cubierto. Entonces, para esto sirve el tema de crear grupos, ¿no? Para poder trabajar uno sobre otro grading. Pero recuerda, es importantísimo lo que te dije. En este grading 2, para repasarlo, este grading 2 debes exportar la superficie. Listo. Luego de eso, el grupo nuevo que tú crees debe de usar como superficie base aquí la superficie exportada. Y luego de eso, en sus propiedades, asegurarte que tenga superficie grading 1 y luego que aquí diga necesariamente superficie grading 2, es decir, la superficie exportada. Si no lo haces así, no te va a salir. Te va a salir incluso formas raras, ¿no? Porque esta parte de aquí del fondo te va a quedar hueco y la parte de arriba te va a quedar una plataforma plana pero sin taludes, y lo cual estaría mal, ¿no? Es decir, solamente te va a salir algo así, mira, para que te hagas idea, mira. Esta parte de aquí, hueco, sin taludes. Y solo esta parte de aquí plana. Y los taludes de afuera. Así te va a quedar. Por eso es que te digo, ¿no? Y es importante que sigas esos pasos que te he mencionado ahora. Si no, no se va a poder realizar esto. No se va a poder realizar. Bien. Entonces, aquí prácticamente tendré pues un grading sobre otro. Y aquí lo interesante es que si voy a este menú, ¿no? Y elijo por ejemplo el grading 1 que antes estaba vacío pero ahora ya tiene información, puedo darle OK y ahora mira, ahora tiene información. Por ejemplo, ahora tiene de relleno, me dice que aquí hay 1261 metros cúbicos. Y así como eso, pues puedo yo cambiar ahora, digamos, al grading 2. Y este tiene otra información, que es la información que teníamos en un inicio. Recuerda también que si en caso esta superficie de arriba te genera con error, pues esta parte de aquí simplemente no va a existir. No va a existir esto de grading 1, grading 2. O mejor dicho, puedes aquí elegir el grading que tú quieras. Pero si está mal hecho, si tú vas aquí a ver sus datos, te va a generar esto, ¿no? Así vacío. Quizás yo he elegido mal, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a elegir el grading 1. Vamos, OK, y ahí está. Entonces, ten en cuenta eso, que se va a usar de esta forma. Muy bien. Ahora, esto que hemos visto se puede generar de otra forma, mediante la creación de otro sitio, que es lo que vamos a ver eso ahora.